Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que encuentren esta grabación. Mi nombre es Mariana y hoy voy a estar charlando un poco con ustedes sobre qué es esto de testear contenidos, un poco todo lo que yo siempre quise saber y nunca pude preguntar del todo. Así que bueno, primero, muy brevemente, para no aburrir, me presento. Como les dije, soy Mariana, diseñadora gráfica de profesión, trabajo como investigadora hace más de 6 años y en el mundo de la tecnología hace aproximadamente 15. No saquen cuentas de mi edad, por favor. Doy clases de UX hace 4 años en distintos lugares educativos y formé por más de 3 años parte activa de la organización Más Mujeres en UX para reducir la brecha de género y potenciar la inclusión de mujeres en tecnología. Hoy cada tanto escribo cosas en UX en castellano. Me pueden encontrar en Instagram o en Medium, así que bueno, sin mucho más empiezo a compartirles lo que quería charlar con ustedes hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Empezar primero con una frase de Nielsen, que es el padre de todos en UX, y que dice esto, ¿no? Como las personas usuarias dedican 30 segundos a leer la página de inicio de una web. En ese tiempo y en pocas palabras, la web debe mostrar lo que ofrece. Si el mensaje no es claro, la gente se va. Si no encuentran lo que están buscando, la gente se va. Si no entienden lo que la web ofrece, la gente se va, ¿no? Y ahí empieza a verse un patrón. Si escaneo rápidamente y no leo en profundidad y no entiendo de qué va esa web, también pierdo a las personas, ¿no? Entonces empieza un poco a pasar esto. Cuando algo no se entiende, cuando las personas necesitan resolver, empiezan a crear su propia aventura, su propio camino y su interpretación de lo que nosotros como diseñadores les proponemos. Y esto sucede básicamente por no testear, por no probar con las personas usuarias qué es lo que necesitan o cómo resolverían el problema o lo que fuese que le pongamos adelante, ¿no? Cómo resolverían esa interacción con nuestro producto o servicio. Entonces, cuando no testeamos, estamos realmente dejando que el azar guíe nuestro trabajo, guíe nuestro producto y nuestro servicio. Entonces, un poco lo que vengo a proponerles es no solo testear interfaces terminadas y avanzadas, sino poner foco en las palabras, en los contenidos, en cómo nos relacionamos a través del lenguaje en esa interfaz. Pero vamos a empezar por el principio, ya que estamos en 101, y empezar a decir un poco qué es un testeo, qué es lo que busco conseguir cuando testeo con personas usuarias y cuál es mi objetivo. Básicamente lo que vamos a hacer es poner a prueba nuestro producto o servicio. Nunca estamos poniendo a prueba a las personas, sino lo que buscamos es entender cuán compleja es la curva de aprendizaje de nuestro producto o servicio, cuán compleja es la curva de aprendizaje de esa interfaz y a su vez si es realmente autoexplicativa o no, o si tengo que darle un plus de conocimiento a las personas para que aprendan eso que realizamos. Y por sobre todas las cosas, si está alineado con el modelo mental que tienen nuestras personas usuarias. Cuando hablamos de modelo mental nos referimos a la forma en que cada persona comprende y entiende el mundo. Esto no quiere decir que esa sea la única forma de comprender o entender el mundo, pero sí es la forma que para cada uno, cada una es verdadera. Entonces, cuando hablamos de contenidos y de palabras por sobre todas las cosas, es clave estar alineados con el modelo mental de nuestras personas usuarias para saber qué palabra están esperando leer, escuchar o comprender, ¿no? En relación a todo lo que tenga que ver con el contenido específico, vamos a estar pensando en las palabras que usan nuestras personas usuarias, comprenden la propuesta en la interfaz, comprenden realmente lo que están leyendo, la forma en que hablan nuestras personas está alineada con la voz y tono de mi producto o servicio, ¿no? Empezar a ir ya desde lo general, que era ese testeo, a más lo particular de las cosas, ¿no? Y poder ver si estamos generando coincidencia o no. Entonces, ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar a testear estas palabras? ¿Por dónde vamos a empezar a testear nuestro producto o servicio? Bueno, antes que nada y antes de empezar cualquier guión o cualquier herramienta que nos permita testear estas cosas, lo que vamos a tener que hacer es volver siempre a nuestro problema, objetivo e hipótesis, ¿sí?
¿Está claro el problema que queremos resolver para todas las personas que estamos trabajando en eso? ¿Todos los miembros del equipo estamos alineados, que queremos comprender lo mismo? ¿El objetivo de lo que queremos aprender está claro? ¿Las hipótesis de lo que creemos que resuelve ese problema es común para todo el equipo? ¿Por qué es esto importante? Primero, porque así alineamos todos los esfuerzos en la misma dirección, y por sobre todo porque la hipótesis me va a permitir acercarme a nuestras personas usuarias con un propósito, con una idea, ¿sí? Saber qué es eso que estoy yendo a buscar de la persona, ¿no? Y sobre todo porque un buen contenido siempre va a ser un buen contenido centrado en aquella persona que lo va a consumir, que lo va a leer, que lo va a interpretar. Le va a agregar valor a alguien y le va a generar un resultado a alguien. Entonces, si yo no tengo claro una hipótesis o qué problema estoy resolviendo y para quién lo estoy resolviendo, no voy a poder nunca generar un buen contenido para esa persona. Entonces, en este contexto, para testear contenidos, les vengo a proponer y les vengo a traer un conjunto de herramientas de investigación que nos van a servir para evaluar justamente si esto está alineado con lo que nosotros estamos buscando que las personas comprendan, y a su vez si está alineado con el modelo mental de nuestras personas usuarias y lo que ellas van a interpretar de estos contenidos que les propongamos, ¿sí? En palabras de Sara, el testeo de contenidos le va a pedir a las personas que reaccionen únicamente al copy, o sea, a las palabras. No nos vamos a centrar en lo visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien dice Ares, vamos a estar pensando el contenido como un modelo de prototipar esa conversación persona, producto o servicio. Podemos testear ambas cosas, podemos testear la interfaz y el contenido a la vez, pero muchas de las herramientas que les voy a compartir a continuación van a poner más el foco en las palabras y cómo podemos preguntarle a las personas sobre las palabras que tanto en la interacción de componentes y en la interacción visual, ¿sí? Porque nos queremos centrar en reducir esa incertidumbre, en no saber si nos van a interpretar o no lo que estamos diciendo, y sobre todo no poner esfuerzo en escribir cosas que las personas no van a entender. Y otra cosa que es importante, volviendo al objetivo de lo que queremos testear, es tener en claro qué es lo que queremos validar de ese contenido. Queremos que informe, queremos que emocione, queremos que entusiasme, ¿no? Dependiendo lo que yo quiera generar en el otro, en esa interpretación del texto, va a ser cómo voy a realizar mi testeo y lo que voy a estar evaluando, ¿no? Básicamente es esto, alguien quiere pensar en las palabras primero, es como esta eterna rivalidad, si es mobile first, content first, design first, todos queremos ir primero, pero en este caso tener en claro cómo va a ser esa conversación con las personas, esa ida y vuelta, ese intercambio, y cómo mi producto o servicio va a estar hablando con el otro u otra, ya me va a asegurar un pasito ganado, ¿sí? Una comprensión. ¿Por qué? Porque los contenidos y las interfaces, por supuesto, se terminan de crear cuando las personas interactúan con ellos, piensan realmente a tomar vida y a tener un sentido, porque estamos diseñando centrado en las personas y para las personas. Entonces, si yo no valido eso, puede que esté haciendo algo que después nadie vaya a comprender y en consecuencia nadie vaya a utilizar. Entonces, ¿cuándo vamos a estar haciendo este testeo, esta validación de las palabras? Bueno, en todas las etapas del trabajo es importante tener esto en mente y claro, ¿sí? Cuando empezamos a investigar, cuando estamos en la etapa de discovery, nos vamos a empezar a preguntar cómo hablan nuestras personas usuarias, ¿sí? ¿Qué palabras utilizan? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Hablan de una forma más formal, de una forma más informal? ¿Qué están esperando de mi producto o servicio? ¿Que yo hable de una forma informal o que esté en algo más correcto, más concreto, un lenguaje técnico, un lenguaje coloquial, ¿no? Eso es todo lo que vamos a empezar a investigar para saber cómo dirigirnos. Y a la hora de crear ese contenido, es importante tener en cuenta que ese contenido sea accesible, sea usable, sea encontrable. ¿Y a qué me refiero con accesible sobre todo, ¿no? Que muchas veces pensamos que la accesibilidad es en otra etapa de la creación de las interfaces. La verdad que las palabras también tienen que ser accesibles para las personas. No solo pensar que mi producto o servicio esté en el mismo idioma que la persona habla, sino que además ese idioma sea el que frecuenta.
porque muchas veces pensamos que porque algo está en español, todas las personas que hablan español lo van a comprender, y la realidad es que tenemos un montón de modismos diferentes según el país de Latinoamérica en que nos encontremos, por ejemplo, ¿no? Muchos lugares cuando pensamos en factura, puede que en Chile sea boleta o tenga otro nombre, remito, ¿no? Como toda una cuestión contextual del valor que le damos o el significado que le damos a esas palabras, que para que realmente sea comprensible por todas las personas, tengo que interiorizarme, investigar y entender cuál es, ¿no? Y en ese sentido es importante la accesibilidad desde el lenguaje también. Bueno, por supuesto, testear esos contenidos, y una vez que los testeé y los validé e implementé ese producto o servicio, estar en constante monitoreo para saber si vale la pena iterarlo o no, y si realmente puedo o no potenciar ese contenido, ¿sí? Justamente esto es lo que implica ser content first, ¿no? Saber que voy a estar pensando en diseño, en funcionalidad y en contenido, en palabras, todo al mismo tiempo. Me voy a olvidar y erradicar el Lorem Ipsum por siempre y para siempre, y todo va a empezar a funcionar e ir hacia un determinado camino y de una determinada forma. Bueno, y ahora sí, ¿no? Lo importante, a lo que vinimos y lo que nos interesa es este kit de herramientas para poder testear. Pero más allá de estas 9 que yo les voy a compartir y presentar, y que por ahí algunas ya conocen y por ahí nunca les había ocurrido poner el foco en esto, es importante que la creatividad a la hora de testear palabras está recontra bienvenida. Digo, estos son solo 9 ejemplos de cosas a las cuales yo me fui enfrentando y fui haciendo a lo largo de todos estos años, pero sepan que casi todo está permitido, y si a ustedes se les ocurre una nueva forma de hacerlo, desde potenciarlo con cosas que puedan preguntar en una encuesta o en una entrevista, o algún tipo, no sé, de mecánica con post-it que hagan en vivo con las personas, es sumamente bienvenida, y es el momento en que las personas que investigamos nos ponemos creativos para poder resolver estas barreras y estos desafíos de cómo hacer las palabras más cercanas a las personas. Entonces, dicho esto, bueno, una vez que ya sé lo que quiero testear, ya tengo mi conversación escrita, las palabras y demás, ya sé qué problema vamos a estar resolviendo con el equipo, y obviamente trabajamos codo a codo con nuestro contenidista, con la persona de UX Writing que va a ser quien va a definir esas palabras. Tenemos que hacernos en conjunto algunas preguntas y pensar, ¿las palabras están realmente transmitiendo todo lo que yo quiero que transmitan? ¿Transmiten algo que no se entiende o que es incorrecto, que genera un doble sentido o alguna asociación negativa, algo que no me gustaría que se asocie con mi marca en particular? Bueno, si algo de todo eso es un sí, es un buen momento para repensar esas palabras y tener alternativas, para ir a testear con alternativas y llegar con aquella palabra más certera que se asocie más con el modelo mental de mis personas usuarias. Y obviamente, una vez que ya tengo esto, antes de ponernos a escribir, pensemos en hacer 2 listas. Una que tenga que ver con todo lo que me gustaría que esa frase, esa interfaz, ese producto o ese servicio transmita. Y una vez que escribo los contenidos para ese producto o interfaz, ver si eso coincide y si hay un match en eso. Y ese va a ser mi criterio de éxito de la tarea, ¿sí? Y la segunda lista tiene que ver con todo lo opuesto, todo lo que yo no quiero que mi frase, mi producto, mi interfaz, mi pantalla, mi web transmita, y pensar que también, qué sería lo grave de eso, ¿no? Ponerme en el lugar de la persona usuaria y qué ideas incorrectas podría inferir si yo estoy transmitiendo algo que no quiero transmitir, y cuán crítico sería que entienda algo incorrecto. Y ese va a ser mi criterio de fracaso, lo mismo para ver si ese contenido, antes de testear, tiene una oportunidad de ajuste y de mejora en sí misma, como personas que conocemos el contexto y a nuestros usuarios, usuarias. Bueno, entonces ahora sí, la primera herramienta que traigo para compartirles tiene que ver con el test de Laguna, que básicamente es escribir una interfaz, un sitio web, un párrafo, un folleto, el contenido que querramos validar, y específicamente algunas palabras claves que querramos comprender, cómo las personas
las dirían o las escribirían, y en ese párrafo sacar esas palabras claves, dejar estos espacios en blanco, como se ve acá en la imagen que dice, el test de la una consiste en los espacios en blancos con y ahí dejar ese espacio para que la persona complete con lo que considera que debe completar. También otra opción puede ser darle opciones multiple choice para que completen esas cosas, ¿no? Y acá les comparto una imagen de un ejemplo que mandamos por mail a distintas personas cuando yo trabajaba en DirecTV, en donde lo que queríamos era entender cómo la persona llamaba a su plan o cómo entendía que era eso a lo que estaba suscripto en DirecTV. Entonces le mostrábamos esta imagen con este espacio con el número 2 y le dábamos opciones para que complete, ¿no? Si creía que era plan, si era cuota, plan básico, cuota básica y demás, y sobre qué entendía que iba a estar aplicando ese descuento o promoción. La otra, que es muy piola también cuando necesito validar palabras técnicas por sobre todo o cuestiones muy de nicho de ese producto o servicio que no sé si lo van a entender la mayoría de las personas, tiene que ver con esto de destacado o más bien resaltado, ¿no? Resaltado me gusta más como traducción, que tiene que ver con brindarle un contenido de corrido o mismo por ahí una home de un sitio web a las personas usuarias y pedirle que resalte que lo que yo quiero validar o entender, que puede ser entendimiento, puede ser emocionalidad, puede ser que le pida que marque qué contenido lo conmueve o qué contenido le divierte, por ejemplo, y decirle con el color verde marca todo aquello que comprendas y con un color rojo marca aquellas palabras que no comprendes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les comparto el gobierno de Inglaterra que generó este tipo de ejercicios y les daba a las personas, esto lo hizo de forma presencial, estas hojas impresas y justamente le pedía, ¿no? Como que marque con color verde lo que comprendía y con rojo lo que no. Y ahí empezar a entender un poco por qué y qué palabras marcaban más, ¿no? Fíjense que podemos pedirle distintos grados de intensidad a las frases y demás en base a lo que estamos yendo a buscar. Tercero, tenemos este famoso A/B test, que por ahí solemos utilizarlo más para medir conversión y hacer más eficiente nuestros e-commerce o nuestras conversion rates en lugares de compra y demás, pero realmente también podemos utilizarlo poniéndole el foco en las palabras, ¿no? ¿Y cómo funciona un A/B test? Básicamente, cuando yo tengo un producto o un servicio que está funcionando, genero una segunda versión de esa pantalla y de a un elemento por vez cambio ese elemento y veo cuál de esos dos, divido el tráfico 50-50 y veo cuál de esos dos convierte mejor y me genera mejores resultados. El que me haya generado mejor resultado después de un tiempo es el que implemento y dejo fijo, ¿no? Interpretando que ese es el que mejor comprenden mis personas usuarias. Y acá les comparto un pequeño ejemplo de la campaña de Obama del 2012, viejo pero aún vigente, en donde se fijan casi imperceptible el cambio, pero lo único que cambiaba era donde estaba el monto de la cantidad de plata de cada persona elegía donar para la campaña de Obama, es que una imagen tiene el signo de dólares y otra no lo tiene, y esa fue la que mejor convirtió, ¿no? Entonces, hasta un carácter podemos validar y testear qué mejor funciona o qué más impacto tiene en nuestras personas usuarias. Y ojo al piojo, no porque se llame IBTS, no necesariamente voy a testear solamente dos opciones, podría testear múltiples opciones de un ABCD test y entender cuál de ellos funciona, ¿no? Esto lo hace muchísimo Netflix, por ejemplo, mostrando según el segmento distintas imágenes para que te sea más atractivo el cliquear en una serie o en otra, ¿sí? O sea que no vale solo dos variables, sino que podríamos sumar no infinitas, pero 3 o 4 variables de un mismo elemento y probar cuál es más comprensible por nuestras personas usuarias sin problemas. Cuarto, esto de cuéntaselo a un amigo, me faltó la traducción, ahí les pido disculpas, pero vendría a ser eso, cuéntaselo a un amigo, que es pedirle a nuestras personas que X cosa que querramos validar
le demos un contexto de situación y le preguntemos cómo le contarías esto a un amigo, ¿no? Como para escuchar cómo resolvería esa situación y analizar qué tipo de palabras usa, cómo nosotros lo habíamos pensado, comparar eso y poder ajustar ese material. Acá les comparto otro ejemplo que realizamos hace un par de años en DirecTV también, en donde lo que queríamos era entender cómo las personas iban a interactuar con nuestro chatbot, ¿no? Entonces también mandamos un cuestionario por mail en donde les dábamos un contexto de situación, donde les decíamos, bueno, estabas viendo DirecTV y de repente cambiando de canal te diste cuenta que esa guía de contenidos cambió y hoy te muestra la información de forma diferente. Bueno, ¿cómo le preguntarías a Digo, que era el chatbot de DirecTV en ese momento, que te ayude a saber más sobre ese cambio, ¿no? Y ahí lo dejamos en campo abierto para que nos expliquen qué palabras utilizarían para poder interactuar y después con eso poder nutrir al chatbot y cuando eso realmente suceda pueda el bot interpretarlo fácilmente, ¿no? Y en línea con esto, como quinta herramienta, es cómo llamarías a eso, que tiene que ver cuando queremos entender el significado de una palabra para nuestras personas usuarias, o dentro de un mar de sinónimos, qué palabra utiliza, bueno, darle una descripción o una definición de esa palabra y preguntarle cómo la definiría. Por ejemplo, es la cantidad de dinero que vale un producto o el servicio que contrataste y figura al final de tu factura, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? Y ahí podemos dejar espacio libre para que complete con lo que quiera o ofrecerle un multiple choice que tenga monto, importe, precio u otro y a ver qué palabra nos pone, a ver cómo, con cuál se siente más identificada, cuál le resulta más simple o más cercana. Lo mismo si estamos en una etapa de más profunda investigación, podemos fijarnos, preguntarle sobre monto y pedirle que ellos nos definan esa investigación. Bueno, en estos no me voy a meter muy en profundidad, ¿sí? Porque si no, bueno, me voy a quedar sin tiempo por un lado y por otro lado, porque realmente implica otro segundo doble clic, pero sí está bueno mencionar las que se tienen que validar la arquitectura de la información o cómo agrupan contenidos, o si tuvieran que armar un centro de ayuda y cómo irían a preguntarles cosas o a buscar, no sé, cómo realizar una transferencia, por ejemplo, y demás, pueden realizar un card sorting en donde les van a pedir a las personas, dándole una serie de opciones, se las agrupen en cajitas que pueden estar predeterminadas o no, y pedirles que se las agrupen en cajas y le pongan el título en esas cajas, o bajo títulos que ustedes les dieron, ver cómo agrupan, y eso les va a facilitar armar estructuras de o ayuda o menús y demás. Lo mismo el tree testing, que les va a ayudar a validar la estructura de donde las personas irían a buscar cierta información. Acá, cuando nos tocó realizarlo, teníamos que armar un repositorio en donde muchas personas de la compañía iban a ir a buscar información y consultar frecuentemente. Entonces, para armar esa estructura de carpetas y que sea mucho más fácil que tener un buscador, ya que eso era la segunda etapa, queríamos entender cómo las personas irían a buscar las cosas, entonces le preguntábamos justamente eso, ¿no? ¿Dónde irías a buscar el reporte de pospago de X año? Bueno, y ver si iban a la estructura de carpetas que nosotros pensábamos, iban a otra y ahí comparar. Casi último, test de 5 segundos que tiene que ver, obviamente, cuando esto nos va a servir cuando los contenidos son muy escasos y fáciles de escanear, por sobre todo, porque obvio que si la persona tiene que leer en profundidad no nos va a servir esto, pero cuando yo necesito que escanee y pueda accionar, sí me va a servir mostrarle una imagen por 5 segundos y después preguntarles qué entendió y qué no. Acá les comparto un pequeño ejemplo de modo que me llegó por correo y yo hice su encuesta en donde nos mostraban esta imagen por 5 segundos y después nos preguntaban qué días aplicaban la información, qué medio de pago y demás para ver si eso había sido comprensido y visto por las personas. Y última herramienta que tiene que ver con el first click, también relacionada con la anterior, es para cosas muy específicas y de pantallazos cortos, donde yo necesito que las personas escaneen esa interfaz y busquen algo de forma inmediata, en donde les puedo decir, bueno, dado X contexto, por ejemplo, imagina que estás en una app y necesitas pedir una tarjeta de crédito. Bueno,
¿cuál sería el primer clic que harías para hacerlo? Y solo vale un clic para entender en ese primer clic si encuentra o no lo que nosotros les proponemos. Así que, bueno, este es todo el kit de herramientas que tenía para proponerles hoy y dejarles este mensaje que recuerden que las buenas experiencias se crean y se diseñan y que si dejamos las cosas libradas al azar nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero que si hacemos todo esto vamos a estar más cerca de generarle una buena experiencia a nuestra persona usuaria. Bueno, muchísimas gracias. Deja, uy, yo